Rincón del Río Neuquén es el barrio abierto pensado para crecer. Dentro de un área natural protegida, presenta 1.500 lotes para uso residencial, comercial y profesional, con todos los servicios. Porque está en tu naturaleza ser parte de lo que te rodea. Rincón del Río Neuquén, barrio abierto residencial a orillas del río. Tercer bloque del programa, el tema central tiene que ver con el proyecto de ley de hidrocarburos luego de una ardua disputa entre el Gobierno Nacional, YPF y las provincias productoras de hidrocarburos. Se conformó un proyecto de ley que ya ingresó al Congreso y para analizar si este proyecto contribuye a aumentar las inversiones, si respeta las autonomías de las provincias, hemos convocado al diputado Alejandro Vidal, que es diputado provincial por la UCR Neuquén, y Alfredo Vigil, periodista especializado en energía. Estimados, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto y gracias por invitarnos. No, por favor. Muchísimas gracias. Primer tema, este proyecto de ley, a vuestro juicio, ¿contribuye a aumentar las inversiones? ¿Otorga previsibilidad? Una primera apreciación para arrancar con la charla. Bueno, yo creo que ante el desbarajuste que teníamos y todos los vacíos legales que nos había dejado la ley 17319, que es la ley que estaba vigente, sancionada en la época de Onganía, es decir, esta ley va a tratar de reparar un poco todos esos vacíos, momentos de incertidumbre y darle un poco de previsibilidad a las empresas, que es lo que necesitan para poder invertir las grandes sumas de dinero que se necesitan en cuanto a lo que es no convencional o la recuperación terciaria, ¿no? Es decir, que también son elevados costos muy elevados. ¿Por qué? Porque cuando vos haces una terciaria tenés que limpiar la roca con químicos donde está el petróleo, y eso es lo que te permite de un 30% que normalmente sacás vos de una formación, llevarlo a un 35 o 40%, como máximo. El otro tema es que te permite extender las concesiones. Ahora te las lleva 35 años, las puedes extender otros 10 años más con una prórroga. La ley que teníamos no nos permitía eso, es decir, terminaba la última prórroga y no se sabía qué iba a pasar, si volvían a mano de las provincias las concesiones, las iba a licitar Nación. Es decir, también unifica el criterio de lo que son los cuidados ambientales, una ley ambiental, lo cual van a tener que acordarse con todas las provincias y hacer una sola ley. Es decir, porque acá el gran problema es que con la reforma de la Constitución del 94 y se pasó el dominio de los recursos a las provincias, cada provincia hizo lo que se le antojó. Entonces creó un marco jurídico totalmente cruzado entre todas las provincias. Y te doy un ejemplo. Una provincia te aplica ingresos brutos 3.5, Mendoza te aplica un 3, Tierra del Fuego te aplica 2.2, según lo que le interese o la promoción que tiene. Es decir, entonces las empresas dicen, ante una locación, ¿a dónde me voy? Me voy a Neuquén, me voy a Tierra del Fuego. Lo mismo pasa con sello, te exceptúo en sello. Bueno, esa falta de coordinación entre las provincias para tener un solo marco legal y decir una empresa que tiene que venir al país dice, me voy a encontrar con tales condiciones, no, cada uno hizo lo que quiso. Y esta ley también acota el tema de lo que se cobraba antes, que vos tenías regalías del 12%, es decir, de la venta de tu petróleo o gas, el 12% es para la provincia. Las provincias que hicieron con la reforma del 94. Inventaron determinados conceptos, responsabilidad social empresaria, ayuda al minusválido, a los pobres, para recaudar más, enfermos, para recaudar más, y te aumentaban esa regalía que no podían tocarla del 12%, te la llevaban a un 15 o un 18. Bueno, esta ley dice es un 12, con determinadas circunstancias se podrá, y te lo clarifica la ley, se podrá elevar 3 puntos porcentuales más hasta un límite de 18. 18% del techo. Exacto, ese es el techo. Pero en determinadas condiciones que están muy especificadas en la ley. Para mí eso es lo bueno que tiene esta ley. Bien. Alejandro, tu primera apreciación con respecto a este proyecto. Yo soy más escéptico que el amigo. Creo que más que una ley hace falta una política de Estado y esta ley es producto más de la presión que del consenso. Me parece que llegar con una ley que es casi una ley acuerdo, donde sale así o no sale, es
es poco republicano el método elegido, pero me parece que tiene que ver con el modelo político que impera en la Argentina y que tan mal nos va. Yo creo que no se trata de ayornar legislación el problema que tiene la Argentina con respecto a la energía, esta crisis que Vigil dice que es de 12.000 millones de dólares, mi cifra es un poquito más alta, pero en definitiva es una cifra que está, está comprometiendo toda la economía nacional. Pero en definitiva, si vos me preguntás qué pienso de la ley, que creo que es una ley muy conservadora. Yo creo que con esta ley, por ahí se aclaran algunos puntos, como decía Vigil, por ahí hay algunos caminos un poco más claros, pero en definitiva lo que hoy pide Capitanich para revertir la crisis energética, creo que con esta ley no lo vamos a hacer, creo que hace falta un poco más. Ahora, por ejemplo, que se extiendan los plazos de concesión, ¿a tu juicio es positivo? ¿Contribuye a aumentar la inversión? ¿O no es hay dos modelos. Nosotros creemos en el modelo de la licitación pública, de ronda abierta, un poco el modelo que ha llevado adelante la provincia de Neuquén en estos años. No nos gusta el modelo de la prórroga automática. Es un tema que lo estamos estudiando puntualmente. Yo participo activamente con el Instituto Argentino de Energía, General Mosconi, y realmente ese es uno de los puntos que todavía tenemos grandes interrogantes, cómo va a operar, porque con este sistema de prórrogas podemos llegar a tener concesiones que superen los 70, 75 años. ¿Y eso, a tu juicio, puede hacer que sea menos competitivo el mercado del petróleo y del gas? Yo creo que puede suceder eso, pero aparte no está claro cuál es el límite del Estado Nacional con la empresa YPF, que en parte es del Estado Nacional, claro, pero el 49% no es del Estado Nacional. Entonces, sustentar una política nacional con una empresa que solo en parte es del Estado Nacional es muy complicado, y nosotros tenemos en nuestro pensamiento la vieja YPF, que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hoy YPF es una sociedad del derecho comercial, que el 49% está integrado por capitales transnacionales, y es una SA. Y también parte de ellos son de fondos que son atacados por el gobierno nacional y en general por todos los argentinos, porque la verdad que ejercen acciones económicas que atentan contra cualquier sistema. ¿Y a vos no te cierra que parte de los socios sean capitales internacionales? No me cierra ni me deja de cerrar. Lo que creo es que tenemos que tener en claro que YPF es una cosa y el Estado Nacional es otra. Y me parece que confundir al Estado Nacional con YPF es un error que en esta ley, este sistema de prórrogas, parecería que estuviéramos en la YPF de aquel capitalismo de Estado que caracterizó nuestra economía hasta los años 90. Yo creo que... ¿Tu opinión con el tema de periodo de prórrogas? No, a mí me parece perfecto. Es más, en algunos países las concesiones son hasta agotar el yacimiento. Es decir, eso es un problema técnico que podríamos discutir, porque después el precio y la inversión están íntimamente relacionados. Las empresas invierten si ganan, si no invierten, es sencillo. Tampoco le podemos decir que vengan a hacer beneficencia. El tema es que, tal como viene esta ley, que es a mí lo que me llama la atención, cuando se hizo el acuerdo con Petronas, yo dije, ¿ustedes quieren saber cómo es la ley de hidrocarburos? Busquen el acuerdo con Petronas, ahí está la ley de hidrocarburos. Es decir, esta ley de hidrocarburos es igual o cumple con todos los requisitos o condiciones establecidos en el contrato de acuerdo entre YPF y Petronas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Si vos empezás a leer entre líneas,
El objetivo es que sea YPF, la máxima ya lo es, pero quedarse con casi todo el negocio de los hidrocarburos en el país. Ese es el principal objetivo. Analizar lo que pasa en Río Negro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se cayó el acuerdo con Petrobras? Es decir, ¿cuáles fueron los limitantes? ¿Declaraciones políticas? No. ¿Qué pasa con Medanito? Es decir, hay que leer un poquito más qué es lo que se viene. Ahora, sí, completa la idea. No, pasó con Yacimiento del Sur, ex Apache. Sí. Es decir, YPF compró Apache, aumentó sus cantidad de metros cuadrados, sus volúmenes de producción y demás, y se están sacando jugadores de la cancha. ¿Por qué? Porque vos lo que necesitas es una empresa que te nuclee, o no llegues al monopolio, pero que sí actúe como un factor determinante en el momento de manejar esa caja. Pensá que la empresa más importante del país es la mayor caja del país y es la que maneja además todas las importaciones energéticas del país. Es decir, porque todos los acuerdos se hacen a través de NARSA con YPF como agente. Bueno, lo bueno de esta ley es que NARSA desaparece casi como agente. Y ha sido un nido de corrupción terrible en la importación de combustibles. NARSA fue quien pagó el avión que traía las valijas, en las que traía las valijas Antonini Wilson. Es decir, digamos, nosotros sosteníamos que la solución de este problema era transaccional y creo que esto es un avance, sin lugar a dudas, nos guste o no nos guste, porque en realidad, tomemos Vaca Muerta. YPF es concesionario de 12.000 kilómetros cuadrados sobre 30.000. Tiene un montón, pero sin esta ley no tiene nada, porque en el año 2027 estas concesiones que tiene YPF caducan inevitablemente. Las provincias somos dueñas, en virtud del artículo 124 del dominio originario, y en realidad lo que parece mucho es nada, porque en definitiva no podemos resolver qué pasa con lo producido, cómo vuelven los capitales que ingresan, no somos dueños de determinar política de retenciones, etcétera, etcétera. Hacía falta un acuerdo. Este acuerdo está. Creo que el rol de las provincias fue muy importante. Yo creo que hay diferencia entre el primer borrador y lo que llegó. Creo que se han salvado muchos intereses de las provincias y me preocupa, a partir de que se sancione esta ley, qué va a pasar con Neuquén. Si nosotros vamos a ser beneficiarios de este boom que se viene, yo digo que no va a suceder este año, va a suceder en el 2015 cuando cambie el gobierno. Si vamos a estar en condiciones de aprovechar esta nueva oportunidad o si Neuquén va a ser una zona de sacrificio para salvar a la Argentina de la crisis energética que está padeciendo. Alfredo, ¿tu opinión con lo que dice Alejandro? Yo creo que, por ahí soy más crítico, y yo creo que esta ley acota un poco la presencia del accionar de las provincias y lo deja en manos de Nación. ¿Eso, por ejemplo, en qué punto? Y yo veo, a mí hay cosas que, por ejemplo, hay gente que aplaude la intervención de Gas y Petróleo en la empresa provincial de energía, de lo que ha logrado y demás, pero para las empresas que están obligadas a asociarse para entrar a un negocio con el Estado que no invierte ni arriesga una moneda. Es decir, todo el riesgo forma parte de las empresas y después hay que participar las ganancias. Sí. Desde el punto de vista empresario, digo, ¿por qué? Eso puede ser un obstáculo, tu juicio. Para mí es un obstáculo que va a quedar eliminado a través de esta ley. Y también pasa con cosas que quedan muy turbias y con lo cual se tendrían que empezar y ahí la Cámara de Diputados en algún momento tiene que ponerse los pantalones y decir, vamos a investigar realmente qué pasó con la Marga Chica y qué pasó con las concesiones otorgadas en la provincia, donde entra como socio Gas y Petróleo y otras empresas. Pero, discúlpame, para quienes no están en tema. La Marga Chica es una empresa, que es una área hidrocarburífera que se licitó, la ganó Petrolera Argentina, que es la empresa que procesa combustibles, que estaba en Plaza Winkle, entra asociada con Gas y Petróleo de Neuquén y con su otra socia YPF.
Petrolera Argentina es una empresa que no tiene el mínimo conocimiento o experiencia, know-how de lo que es una explotación petrolera, gana el área, a los 2 meses le compra una parte a YPF, a Repsol en su momento, por unos cuantos millones de dólares, y cuando está Petrolera a punto de colapsar, le vende la otra parte también a Repsol de su área por 40 millones de dólares. Entonces yo digo, si yo YPF conozco lo que tengo bajo la tierra, tengo los conocimientos, tengo la tecnología, ¿por qué me asocio con alguien que no tiene ni idea? Y encima después le compro la parte por 40 millones de dólares. Bueno, pero disculpame, Vigil, pero esta es una posición que nosotros sostenemos. Porque YPF, si es el 51% estatal, no entra bajo la órbita de la Auditoría General de la Nación como todas las empresas públicas. Y esto no sucede porque hay que determinar el patrimonio neto. Y para determinar el patrimonio neto hay que ir 5 años atrás. Entonces ahí va a entrar el negocio de marca chica, va a entrar el negocio que se hizo cuando entró Eskenazi a YPF a cambio de repatriación de utilidades por el 100%. Es decir, no es un problema de la Cámara de Diputados. En realidad es que si YPF es una empresa estatal, como la quieren vender, por lo menos en la parte que le corresponde debería entrar bajo la órbita de la Auditoría General de la Nación, como cualquier empresa donde interviene el Estado Nacional. Claro, pero este proceso fue provincial, la Marga Chica. Es decir, ¿por qué el proceso no puede ser investigado? Pero, ¿por qué no, por supuesto que puede ser investigado. Petróleo? Es decir, ¿por qué pero YPF daba garantías. Está bien, pero yo lo que voy al cuestionamiento de decir, se permiten ver determinadas cosas, que sucedan determinadas cosas, pero nadie hace absolutamente nada. La empresa provincial compra un avión, un Beechcraft creo que es el B2000, de 14, 16 plazas, teóricamente para ir a los yacimientos. Es una cosa de loco, cuando los yacimientos los tenés acá a 200 kilómetros. No tiene gollete. Y hace 6 meses que lo compramos. ¿Cuántos vuelos hizo ese avión? Es decir, ¿y para qué? ¿Y de qué está sirviendo? O sea, vos planteás un uso dudoso de los recursos. Yo digo, al Estado lo tenemos que controlar. Es decir, ¿por qué? Porque Neuquén fue concebida desde el Estado benefactor, ¿sí? Como que antes la riqueza se derramaba del Estado y todos coparticipaban y daban gracias al Estado. Hoy la riqueza viene de la actividad privada. Y hoy todo el mundo quiere estar en la actividad privada si está vinculada al petróleo. Sí, muchos quieren estar en el Estado igual también, ¿no? Y cobrando un sueldo y trabajando menos horas más. Pero los que de repente quieren, es decir, estar a un determinado nivel y quieren ser benefactores de la riqueza van a ir a la actividad privada. Es decir, porque saben que ahí está la plata. Es decir, en una sociedad occidental como la que vivimos. Para cerrar este primer bloque del tema, digamos que hace falta un mayor control de los fondos públicos y de las acciones de las empresas públicas. Eso sin lugar a dudas, nadie lo discute. De todas formas, esta ley elimina el acarreo. Sí, queda virtualmente eliminado. Claro, solo en la etapa de exploración. Teóricamente, pero tiene que invertir. Claro. Tiene que invertir. Su parte tiene que poner una empresa pública en la provincia. Les propongo un paréntesis. Bueno. Ya venimos, último bloque, no se vayan. Auspicia este programa. Pollolín, compartís lo mejor. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Oil and Gas, Patagonia 2014 Expo. Participe de la mayor reunión regional de empresas líderes del petróleo y gas no convencionales. Los expertos del sector se preparan para exhibir las últimas tecnologías, productos y servicios disponibles en el mundo del shale. En forma paralela se desarrollarán las jornadas de perforación organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas en el Espacio Duam del 1 al 4 de octubre. Los esperamos.